Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Bienvenidos al programa Nuestra Entrevista de Radio Nuestra América. Este programa se escucha en la radio los lunes y los miércoles y también los pueden ver en las redes sociales. En esta ocasión tengo el orgullo de tener a un médico de profesión, pero yo lo considero que es como un estuche de monerías. Se llama Didier Gómez Trujillo, nació en Ocosocoautla, en el estado de Chiapas, México. Es escritor, poeta, cantautor, deportista y lo más interesante es médico de prestigio. Es actual presidente del Colegio de Escritores y Poetas del Sureste, autor de los poemarios Letras Tiernas, que lo publicaron en el 2002, Caminando entre Versos de 2004, del libro Historia del Hospital Regional, publicada en el 2006. Su canción del médico lleva en YouTube más de 28,000 vistas. Sus poemas más buscados son A mi hermana mayor y Basura que mata. Es fundador de la revista Literatura Viva. Y si le sigo, nos quedamos aquí la media hora completa del programa hablando nada más de su currículum. Le doy la más cordial bienvenida al doctor Didier Gómez Trujillo. Doctor, bienvenido al programa Nuestra Entrevista. Es un gusto estar contigo, licenciado Armando, en este programa que se escucha a prácticamente todo el mundo. Así es. Muy bien, platíquenos. Usted tiene dos programas, uno sobre filosofía de las artes y el otro tiene sobre temas relacionados pues yo digo que son temas interesantes, son variados, es un programa de 1 hora, que es el lunes. Platícanos primero qué es Cepsure y por qué decide usted promover Cepsure a través de las redes y a través de mi radio y de otros medios. Sí, el CEPSURE es el Colegio de Escritores y Poetas del Sureste, asociación civil, es un grupo de escritores y poetas que nos unimos para buscar hacer más académica la parte de la preparación de un escritor, de un poeta, de un ensayista, y a raíz de ahí surge. Yo ya tenía la experiencia de haber sido presidente de la Asociación de Escritores y Poetas del Sureste, y además haber estado en diversos talleres y a tener muchos amigos escritores y poetas, además de que soy un apasionado de estar tratando de meterme a los libros desde muy pequeño, desde los 6 años que empecé a leer. Recuerdo haber revisado la enciclopedia, bueno, varias enciclopedias, todo lo que caía en mis manos. Incluso leí la Biblia católica 2 veces antes de los 11 años de edad. Entonces, eso creo que viene a culminarse en el Colegio de Escritores y Poetas del Sureste, y organizamos este programa aprovechando esa gran audiencia que tienen ustedes en Nuestra América Radio online, y esto nos ha permitido extendernos a muchos lados a través de un programa que entrevista a algún escritor, un poeta, un ensayista, platicando de sus proyectos, de lo que ha hecho, de cómo lo ha hecho, y en medio de esa entrevista van a entrar algunos poemas de diversos poetas que estamos promocionando para que la gente vea cómo tienen diversidad de temática y de poesía, y luego alguna canción, y al final concluimos siempre con alguna recomendación que hace el escritor o la escritora, o el poeta a quienes nos están escuchando, para que puedan continuar también ellos ese camino de la creación literaria. También me he dado cuenta de que, inclusive en lo personal, me refresca la memoria de mis estudios en la preparatoria cuando lo escucho a usted comentar sobre las filosofías orientales, que a veces no se escuchan mucho por acá ya, es más bien como que hay mucha influencia occidental más que lo que sucede en el Oriente, el budismo, las tragedias griegas, Sófocles, todo eso, o Platón.
Para mí es muy interesante, pero hasta cierto punto es muy necesario en el siglo XXI saber sobre ese tipo de filosofía. Sí, la filosofía de las artes es otro programa que tenemos los días sábados y va buscando esa explicación a lo que es la vida, los problemas, y que eso es la actualidad de la filosofía, porque el ser humano se está convirtiendo en alguien que trata de no pensar. Y yo le ponía un ejemplo a algunos alumnos que en medicina, que debíamos utilizar la filosofía dentro de la carrera y de todas las carreras, porque el médico tiene como objeto de estudio al cuerpo humano, pero la filosofía va más allá. O sea, la filosofía primero se pregunta si existe el cuerpo humano y en ese momento trata de profundizar más, es decir, salirse de lo que hemos aprendido en la medicina y buscar si hay algo más que pudiera innovar esa medicina. Por eso se me hace muy interesante, además de que la filosofía oriental, que esto es un gran reto y lo hemos dicho en el programa, que no es un programa para expertos, sino un programa para la gente que está buscando su propio camino, porque el recorrido que tengo yo en la filosofía oriental es a través de haber practicado artes marciales y seguirlos practicando y ser profesor desde los 7 años que inicié a, a clases hasta los 18 años cuando empecé a dar clases y un recorrido dentro de lo que es el Taekwondo, con el que inicié el Lima Lama, Taekwondo, luego Karate Do, fui profesor de Karate Do y entrené lucha libre profesional, boxeo profesional en la Arena Nesa y luego conocí al fundador de las artes marciales del país, el profesor Daniel E. Fernández, cinturón negro, noveno dan, ya fallecido, fundador de la Federación Mexicana de Judo y fundador de la Federación Mexicana de Jiu-Jitsu. Tuve ese honor, ese privilegio de que al ser médico y también ser escritor, le planteé escribir su biografía y entonces me compartió mucho más cosas que salieron fuera del contexto de lo que era solamente el arte marcial. Y en esa filosofía oriental uno empieza a darse cuenta que el mundo no puede estar separado. Y es obvio que tanto el occidente buscó la explicación del por qué está aquí en el mundo y qué hace, como también en el oriente se hicieron esa pregunta y se respondió de alguna forma esotérica en algunos casos, pero en otros casos bastante certeras. Y por eso hemos tenido a gente como Octavio Paz, que dentro de su obra también tuvo esa inmersión hacia la literatura oriental, el maestro Borges, y bueno, cualquiera que se precie de ser buen escritor, tiene que revisar también qué es lo que se ha escrito, no solamente en la literatura oriental, sino también en la filosofía. ¿Y cómo le llegó a usted a ser médico? ¿Qué es lo que lo motivó a meterse a estudiar medicina? Medicina, desde muy pequeño decidí ser médico porque mi familia era odontólogos y todos les decían doctor y doctor y doctor, incluso a mi papá, y algunos tíos, un traumatólogo, otro homeópata, y entonces me gustaba ver esa forma de blanco y muy joven entré a la Cruz Roja a los 14 años a trabajar ahí, luego estar de socorrista y enfrentarme a la muerte muy joven, a los accidentes, y creo que eso fue fundamentando la carrera y la vocación y darme cuenta de que el médico, como lo dice mi canción, es alguien que sigue el camino de Jesucristo en búsqueda de aliviar el dolor humano. Y entonces en la canción yo planteo que todo ser humano es un médico y quiere que lo llamen doctor porque todos tratan de aliviarlo. Obviamente que el médico se tiene que preparar, tiene que estudiar, tiene que cumplir con lo que marque el país para poder ejercer. Y en ese tenor también me ha tocado ser profesor
de medicina prácticamente desde que terminé la especialidad, y eso ya tiene muchos años que me dedico a la docencia también en medicina. Pues tiene usted todo el tiempo ocupado, ¿no? Aparte ¿tienes su consultorio o trabaja en un hospital? Sí, de hecho, yo trabajo en un hospital, estoy jubilado de otro, Ujú, porque cuando uno hace algo, tiene que apasionarle. ujú. Le comento a mucha gente cuando me pregunta eso y le digo, es que, ¿saben qué? Para mí, la medicina es mi hobby. Es decir, a mí no me cansa ser médico, me apasiona ser médico, estudiar y servir a los demás y buscar resolver sus problemas, que en el caso mío son también quirúrgicos. He operado más de 3.500 rodillas y esto hace que uno, cuando sale de la profesión, por ejemplo, en mi país, uno piensa, bueno, yo voy a trabajar en 2 hospitales porque voy a tener el doble de experiencia. Ujú. Y eso también a nivel privado te vuelve más cotizado, porque una persona que está operando muchísimo a nivel privado se cotiza en un momento dado, más bien es más buscado, tiene más prestigio, pero esto lo puede uno hacer cuando está joven y que el cuerpo aguanta. Ahora, les decía también a todos, bueno, la literatura también es mi hobby, pero tal pareciera que me he dedicado a hacer de mis hobbies un trabajo profesional. Como que no puedo hacer algo si no lo hago hasta el máximo nivel, y eso es lo que ha permitido que pueda ser, digamos que un polifuncional. Muy bien. ¿Y cómo llega usted a la música? A la música, mi abuelo era compositor. De hecho, hay una canción que recuerdo de él cuando dice, desde que la perdí, desde que me olvidó, yo me siento morir de tristeza y dolor. Para mí no hay placer, todo en mí terminó. Entonces, esa canción que se llama El Cisne y algunas canciones en marimba, él fue mi primer maestro de solfeo. A los 5 años, mi papá toca maravillosamente la marimba y entonces mis tíos tríos, guitarra, eh, teclados. Así que para nosotros cada fiesta era una velada literaria, una velada musical, literaria solamente por mi abuelo, que fue actor de teatro de obras de Shakespeare, Ujú. siendo que él no estudió ni un año de la escuela, él era autodidacta. Y yo me considero ser también autodidacta en muchas cosas, pero obviamente tengo una maestría, 2 doctorados, muchísimos cursos y siempre estoy estudiando de una forma tremenda. Así que por eso toco un poco la marimba, la guitarra para cuando era chico llevar serenata, etcétera, y de ahí surgió la necesidad de componer, y el piano, ese sí lo aprendí de forma autodidacta con los mismos tonos de la guitarra. Ujú. Empecé a tocar en el piano y me di cuenta que se me facilitaba y ponerle mi propio estilo. Está bien. ¿Y canciones como cuántas tiene, aparte de la canción del médico? Como unas 70 canciones, pero, o si no, es que más, porque yo creo que la mayoría, y también creo los programas de Nuestra América, hay extraordinarios compositores, cantautores. Uno nace con esa parte como cuando escribí mi primer poema. Ujú. En la escuela nos dejaron una tarea de escribir un poema y yo quería memorizarme algunos poemas de otros poetas y se me hizo muy fácil escribir un poema. Obviamente el poema no tiene esa calidad, era un bosquejo de un poema, sin embargo me di cuenta que se me facilitaba hacer esa materia prima, por lo menos, Ujú. y a partir de ahí empecé a escribir algunos poemas y luego ya el paso a la canción fue, no sé si más sencillo o igual de difícil. Lo difícil fue aprender a tocar la guitarra, porque mi principal problema era la afinación. Yo no tengo oído musical y lo he ido haciendo a base de estar
trabajando mucho la música. Pero una guitarra se puede afinar con el piano. Yo me acuerdo que lo que yo hacía cuando estaba más joven, ¿no? Sí, pero yo no, bueno, primero no tenía piano. Ah, bueno. Entonces quería afinarlo como decían los cancioneros, con la quinta cuerda en el tono de la, a veces con el teléfono, y luego de ahí irme afinando la guitarra, pero notaba que cuando tocaba el tono de do, que era el primero que tocaba, de do mayor, no sonaba como yo esperaba y quería hacer los círculos, el círculo de sol, el círculo de re, que era lo que se me familiarizaba más al principio y me daba cuenta que no podía. Entonces, esto se vino a resolver muy bien con los afinadores electrónicos Sí, y pues, entonces coloco un afinador electrónico en el diapasón y coloco otro afinador que no es de contacto y entonces voy verificando y luego escucho y de ahí me paso al piano y ya verifico los tonos. Entonces, creo que es mucho más complejo, pero me deja más satisfecho con una guitarra Palmer, con una guitarra Tres Pinos. Tengo muchas guitarras, me encantan las guitarras. ujú. No, pero esos Dos. aparatitos son la maravilla, ¿no? Resolvieron el problema del oído, ¿no? Sí, 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 porque habemos gente como yo y no sé, los que nos estén escuchando tal vez tengan el mismo problema que sentimos que cuando somos pequeños no traemos muchas habilidades. Uno ve a otra gente que con mucha facilidad toma una guitarra y la afina, etcétera. Pero creo que podemos suplir esa falta de cualidades o de habilidades a través de la perseverancia, porque no es importante qué tan rápido corra uno, sino cuándo va uno a llegar a la meta. Y entonces no debemos perder de vista eso. Y por eso los programas que tenemos buscan ayudar a esos jóvenes, mujeres, hombres, y no solamente a los jóvenes, sino a todas las edades, que están en búsqueda de realizarse en la creación literaria, no para publicar, sino simplemente para desahogarse y darse cuenta de que tienen una mente privilegiada, una mente bendecida que les puede permitir crear algo. Y en ese crear algo se siente un placer, una dicha que hay que compartirla. No siempre nos van a aplaudir y eso no nos debe, aquí decimos agüitar, o sea, no nos debe Desanimar. decepcionar, ¿no? Muy bien. Poesía, poemas, poesía que usted haya escrito. Y son muchas, pero te voy a decir un pedazo de alguno de... Me gusta mucho el poema de mi hermana mayor y para mi hermana mayor van estas líneas, para esa rosa blanca que se encuentra en el desierto. El inhóspito del mundo se convierte en insignia, la guía a seguir, la estrella polar, el faro del puerto. Era pequeña aún, sus aniversarios se contaban con los dedos de una mano. Cuando mi madre se enferma y en ausencia de mi ángel se quedaba el lado humano, como una hermosa polluela que dejó a las muñecas y se dedicó a los platos. Su infancia transcurrió, pero más bien no tuvo. Pronto dejó a la casa de muñecas y tomó el yugo, y su cielo rosa se convirtió en el color más oscuro. Y así se va el poema narrando la historia que es de muchas mujeres en el mundo que en algún momento por ausencia de la madre, sea por enfermedad o porque muere, tienen que tomar ese rol. Y entonces eso creo que es la repercusión que ha tenido el poema que después le subtitulé a mi madre. Entonces, ¿Y está inspirada en quién? ¿En su mamá o en una hermana mayor? en mi hermana, la que sigue de mí, Ujú, es porque dentro del poema narro incluso lo que pasa después, ujú, cuando ya forman su hogar y tienen que traer los problemas de todos sus hermanos, que no les deja ser feliz, ujú. sobre todo no después de una lucha. Pero así como ese poema de Para mi hermana mayor, hay una canción ahí que circula en la red que está muy hermosa. Y está muy hermosa porque le pone música un hermano que es tenor y se llama eh, para, para mi hermano, para un hermano. El título original se llama Carlos y Carlos es mi hermano, el que sigue, ¿no? El que escribe la canción, que también canta precioso.
él es odontólogo, y entonces él es muy sentimental. Él le besaba las manos a mi mamá, los pies, era ese tipo que uno decía, qué bárbaro, ¿no? O sea, notas ese amor que le tenía a mi madre, y yo creo que le tenía el mismo amor, pero yo no lo demostraba, yo era el mayor, y aquí en México el mayor es el hombrecito, es el machito, y entonces tenías que demostrar esa fortaleza, pero cuando yo escribía, me sublimaba en él, y entonces, por eso mis seudónimos era Carlos Sublime. Entonces un día que estábamos celebrando algo y estábamos a solas tomando alguna copa de tequila, le dice, hermano, le has escrito a todos tus hermanos y a mí, yo que te quiero tanto. Y le digo, no te preocupes, ahorita te escribo algo. Y entonces le escribí ese poema que se titula Carlos. Y luego cuando le dije a mi hermano, el tenor, oye, hermano, ayúdame a ponerle música a mis canciones, tú que eres muy bueno, yo no soy tan bueno en la música, como que no le gustaron mis canciones y entonces me dice, ¿sabes qué? Mejor le pongo música a uno de tus poemas. Y entonces surge esa canción que me encanta, que habla de la vida de un hermano y de cuando una madre muere y se quedan los pequeños, ¿no? Hay unas partes ahí que me gusta, y bueno, dice que abrazabas al hermano, piel de oso, melena de león y corazón de niña que se partió en dolor. Entonces, él le pone un ritmo de trova, lo adorna muy bien y con la voz que él tiene, pues escucha hermosísima esa canción que les invito a buscarlos en YouTube o en las páginas del CEPSURE o en la del Legado de un Maestro, que es la otra página que tenemos. ¿Y por qué la basura que mata? La basura que mata, desde los versos, cuando dice, hoy como otros días tiraré a la basura los besos que no le di a mi madre, Mm. mi abuela y mi nana. Ese poema se refiere a esa basura que llevamos dentro, que debemos soltarla. O sea, no debemos acumular basura y ese es el éxito de ser feliz. Quiere decir que si quieres darle un beso a tu mamá, hay que darle un beso en la mejilla, hay que besarle la mano. Si hay que abrazar a la esposa, a la hermana, al hermano, a la persona que tú le tengas afecto, hay que demostrárselo, porque eso que se queda dentro del corazón se va convirtiendo en una basura y cuando uno quiere tirar esa basura, la forma de tirarla es compartírsela a alguien y resulta que todos traemos montones de basura y nadie la quiere porque es inerte, porque es vacía, son cigarrillos quemados. Y de eso habla el poema de basura que mata. Son poemas, en un momento me preguntaron, ¿por qué eres poeta? Primero, no nos llamamos poetas. Realmente quien pueda decir que somos poetas, uno se lo agradece, aunque yo me dedique a la poesía, parte de eso. ¿Por qué? Porque la poesía es una bella arte, la literatura, y entonces es demasiado lo que exige. Por lo tanto, realmente llamarse poeta sería muy difícil, pero alguien preguntaba, ¿por qué soy poeta? Solo puedo responder con los poemas. Al ver correr el agua, que resulta el navegar de los barcos por la Bohemia. Entonces yo quería escribir eso, escribí ese poema, que al final de cuentas me doy cuenta, valgas el pleonasmo, que muchas de las cosas que hemos escrito no están terminadas, que son como una escultura que le hemos dado una forma, pero que falta esculpirla porque realmente las cosas que se han publicado que valen la pena han llevado muchísimas correcciones y eso nos permite que podamos, que se pueda alcanzar algo que realmente trascienda a través de los tiempos. Platíqueme de la revista, ya para concluir, de Literatura Viva. ¿Qué consiste? ¿Hace cuánto tiempo empezó su publicación? La revista de Literatura Viva es una revista que hice con la EPECH, la Asociación de Escritores y Poetas del Sureste. Se editaron 2 tomos que llevan poemas, artículos que escribía para un periódico en relación a la vida de los escritores, algún repaso del círculo de lectura que tiene ahora el Colegio de Escritores y que en ese tiempo tenía la asociación y que lo tiene,
Y entonces, hablando de, o ensayos sobre obras como El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Hamlet, Romeo y Julieta, de la Ilíada, la Odisea, de Gilgamesh, bueno, de tantas obras que han trascendido. Esa revista se hicieron 2 tomos en edición de lujo y ahora el Colegio de Escritores, como esa idea es mía y también el derecho de autor es mía, pues estamos trabajando obviamente en este número, pero con un cambio de nombre seguramente. Esta revista se publicó en su momento en la EPESH de forma digital para que pudieran bajarlo o descargarlo quien se metiera al Facebook, y eso planeamos hacer también dentro del Facebook del Colegio de Escritores y Poetas y delegado de un maestro. Y eso se llama literatura viva. Y ya para finalizar, y antes le voy a pedir que me diga un mensaje a la humanidad, platíqueme del programa que anda usted indagando en producir, el de los compositores. Eso está muy interesante. Sí, el programa del compositor, queremos invitar a un compositor, un cantautor, para que podamos hacer una canción en el momento de la entrevista, es decir, un bosquejo de una canción, pudiera ser la parte del estribillo, algo, y que en el siguiente programa, donde lo vuelva a entrevistar, presentemos esa canción con los arreglos. Esto porque para nosotros el programa sería como esa plática que tenemos entre escritores, entre poetas, entre cantautores, y donde estamos haciendo algo con respecto a la creación. Puede ser la creación poética, puede ser la creación de una canción en el piano, en la guitarra, y para nosotros en un momento dado es parte de compartir un tequila o un café, no necesariamente tiene que ser una bebida alcohólica, y entonces un café entre amigos, platicamos sobre algo que nos agrada, y ese algo que nos agrada es compartirlo también con los radioescuchas, sería esa conversación entre radioescucha y 2 cantautores o 2 compositores, y creo que eso les va a fascinar porque ahí tendríamos que hablar también sobre la obra de X compositor, mencionar sus canciones, su estilo y presentarlo, y en otro programa hacer alguna entrevista con alguno de los que está componiendo y escribiendo en la actualidad. Muy bien, entonces el programa pronto lo tendremos aquí en Radio Nuestra América. Para finalizar, un mensaje de Didier Gómez Trujillo como persona, como médico, como artista, como compositor, a la humanidad en los momentos tan difíciles que estamos viviendo. Amigas y amigos, yo los invito a creer en un ser superior. Para mí es Dios, a tener mucha fe, a hacer mucha oración y a luchar por sus sueños. Siempre debemos luchar por los sueños, porque cada vez que se va cumpliendo un sueño, somos más felices, realizados, y además, cuando ustedes se den cuenta que esos sueños se están cumpliendo, hay que compartirlos. Hay que compartirlos para que las nuevas generaciones puedan tener esa imagen que tuvimos nosotros y que nos ayudó a salir adelante. Nos amemos los unos a los otros. Muy bien, pues con eso lo dejamos ahí. Un abrazo virtual desde los Estados Unidos hasta Chiapas. Y escuchen Cepsure y Filosofía de las Letras también, los sábados y los lunes en Radio Un Nuestra. abrazo, licenciado Armando. Hasta luego. Saludos a toda Felicidades, la doctor. radio, Nuestra América. Gracias, es muy amable. Hasta pronto. Hasta pronto.